pues vamos a empezar. Y nos ponemos en la presencia del Señor, este Señor que nos convoca, que nos dice: donde están dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, como habíamos anunciado la semana pasada, que nos hizo favor de decirlo don José, pues vamos a hablar del tema Jesús y la Iglesia. Es importante que podamos reflexionar sobre este tema, básicamente porque nosotros en las Eucaristías, en la palabra del Señor, nos llamamos Iglesia. También lo confesamos en el credo, aquello que creemos y el lugar donde celebramos. Sabemos que creemos en una iglesia santa, apostólica y romana. Pero también creo que es importante hablar de este tema, porque muchas veces nos habremos encontrado con personas que nos dicen: yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Es decir, que pueden prescindir de ella, o creen que pueden prescindir de ella. Por eso nosotros nos vamos directamente al catecismo, una fuente inagotable de saber para nosotros, en la cual nosotros, de manera práctica, podemos conocer los básicos de nuestra fe. Y por eso partamos desde los nombres y las imágenes de la Iglesia. La palabra Iglesia, del griego eklesia, que significa convocatoria, convocar, llamar fuera. Algo que particularmente me llama la atención es que el Papa Francisco nos invita a una iglesia en salida. Ya desde su nombre, ese llamar fuera es algo que es importante para nosotros. Eclesia en el texto griego del Antiguo Testamento era para designar aquella asamblea del pueblo elegido, aquel que estaba en la presencia de Dios, sobre todo aquella asamblea del Sinaí, donde recibieron esos mandatos del Señor, esa ley, y que quedan constituidos como pueblo santo. Se da a sí misma el nombre de Iglesia, la primera comunidad que cree en Cristo. Se reconoce heredera de aquella primera asamblea. En ella Dios convoca, invita a su pueblo, a todos, desde todos los confines de la tierra. Es decir, todos podemos participar. En el lenguaje cristiano, la Iglesia no es solo una asamblea litúrgica donde hay una celebración, sino también es una comunidad local y universal de creyentes. Esos tres significados van unidos y no pueden ser separados. ¿Por qué? Porque nosotros no celebramos para nosotros solos. Vivimos en comunidad y vivimos nuestra fe en comunidad. ¿Dónde? En la Iglesia, entre otros lugares. Por lo tanto, la Iglesia de Dios existe como asamblea litúrgica, sí, sobre todo desde la Eucaristía. La Iglesia vive la palabra y del cuerpo de Cristo. De esta manera se convierte en cuerpo de Cristo. Para situarnos y comprender un poquito mejor esta charla, podemos situarnos desde Jesús y el templo. Cuando los profetas anteriores a Jesús profesó el más profundo respeto por el templo. Sabemos que era un judío de pura cepa, pero esto lo vivió desde pequeño. Fue presentado en el templo por María y José a los 40 días de haber nacido. A los 12 años,
Sus padres van, lo presentan en el templo, ya fue presentado en el templo y ahora va. Y ahí él dice, me tengo que ocupar de las cosas de mi padre. Con lo cual, él está situado. Durante su vida oculta, como buen judío, también subirá todos los años al templo, al menos con la ocasión de la Pascua. Su ministerio público estuvo en un ir y venir, en peregrinaciones a Jerusalén, para las grandes fiestas judías. Jesús sube al templo como lugar privilegiado de oración, de encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su padre. Por eso es que cuando va y encuentra a los mercaderes en el atrio, le molesta. ¿Por qué? Porque la han convertido en un mercado y ha dejado de ser la casa de oración que tenía que ser. Después de su resurrección, los apóstoles también mantuvieron un respeto por el templo. Nosotros, como discípulos entonces de Jesús, estamos también llamados a tener en cuenta ese significado de respeto, de pertenecer, de ser iglesia. Y es ahí entonces cuando dice, bueno, ¿para qué voy a ir los domingos? ¿Por qué tengo que ir todos los domingos? Si nosotros vamos dando todos estos pasos, vemos que si nuestro gran Maestro Jesús cumplía con los preceptos, de igual manera nosotros, porque somos sus discípulos. Jesús anunció a las puertas de su pasión la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedaría piedra sobre piedra. Como podemos, es importante pertenecer a la iglesia desde pequeños. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí fuimos creciendo alrededor de la iglesia. Era el lugar donde sabemos que hicimos amigos, fuimos experimentando nuestra fe, hemos vivido los sacramentos. Por lo tanto, no tiene sentido aquellos padres que muchas veces dicen, bueno, vamos a dejarlo, ya él después que escoja. Entre más mayores, más difícil va a ser que escojan por venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ya se llenaron de un montón de ocupaciones. Si no tenemos esa afinidad en nuestra parroquia, desde como lo estamos haciendo con nuestros niños de catequesis, que experimenten que este es un lugar donde se pueden divertir, que pueden experimentar ser amigos. A la gente que también está queriendo encontrar su lugar también en el servicio en el mundo, porque se sienten llamados a una misión, saber que la iglesia es ese lugar donde no van a ser bichos raros, porque la iglesia no es un lugar de bichos raros, es un lugar donde viven su fe los hijos de esa iglesia. Jesús no fue hostil hacia el templo. Sabía que tenía que formar el nuevo pueblo de Dios, una nueva iglesia. En ese templo, Él dio lo principal de su enseñanza, cumplió con lo que pedía el templo. Jesús pagó el impuesto, se identificó presentándose como la morada de Dios entre los hombres. Por eso también aquellos que dicen, bueno, la iglesia es rica, porque ven este lugar que tenemos privilegiado, pero para los hermanitos de la cofradía del Puño Cerrado, que sepan que hasta el Señor también aportaba, porque también de esa manera se participa de la construcción de la iglesia.
Nosotros confesamos casi al final del credo: creo en el Espíritu Santo y la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Espíritu Santo e Iglesia están unidos. La misión de Cristo y el Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta, Espíritu Santo e Iglesia, nos asocia a ser fieles a Cristo, a ser templos del Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo. El Espíritu Santo nos prepara, nos prevé, por su gracia, a llevarnos y a traernos hacia Jesús. Y es por medio de la Iglesia. La Iglesia manifiesta a ese Jesús resucitado, nos recuerda su palabra, nos prepara para entender su muerte y su resurrección. Nos hace presentes ese misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, en ese reconciliarnos con Él, en mantenernos en comunión con Dios, que es lo principal que nosotros deseamos, o tenemos que tener como principal, estar en comunión con Dios, para después, ¿qué? Dar mucho fruto. Así es que la misión de la Iglesia no se añade solo a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es sacramento con todo su ser y con todos sus miembros. Todos hemos recibido un mismo Espíritu desde el día de nuestro bautismo. Todos nos hemos fundido entre nosotros con Dios en comunión con la Trinidad. Y por muchos que seamos por separado, Cristo hace que el Espíritu del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros. Es único, indivisible y nos lleva a la unidad de aquellos que son distintos entre sí. Por eso tampoco se entiende en un lugar muy lejano de la China, aquí no, que no se lleven bien algunos hermanos. Eso pasa allá, aquí no, aquí los hermanos todos se llevan re bien y se quieren mucho. Por eso es que el Espíritu Santo es Cristo y cabeza, quien distribuye entre sus miembros los dones para poder alimentarnos, sanarnos, organizarnos, distribuir funciones, darnos vida, enviarnos a la misión, asociarnos como ofrenda al Padre en la misma Eucaristía. Esto tiene una riqueza impresionante. Nos alimenta, nos sana, nos organiza, nos envía a la misión, nos hace ofrenda. No es poca cosa. Y lo hace a través de los sacramentos. Cristo nos comunica al Espíritu Santo y nos santifica como cuerpo de Cristo. Nosotros decimos que creemos en una santa Iglesia católica. Por eso también es importante reconocer los nombres y las imágenes de la Iglesia. Si retomamos el concepto de eclesia, iglesia, lugar que convoca, también significa aquello que nuestro Santo Padre el Papa nos está invitando a hacer, a ese salir de aquí de estos bancos, salir de la sacristía para darnos a nuestros hermanos, que no es el solo
a lo mejor dar unas monedillas a algunos hermanos y pensar que ya servimos. Los símbolos de la Iglesia, en la Sagrada Escritura encontramos gran cantidad de imágenes, mediante las cuales la revelación nos muestra lo inagotable que es la Iglesia. Una de ellas es pueblo de Dios. Esa idea siempre está como de fondo. Somos pueblo de Dios. Pero después en el Nuevo Testamento, todas estas imágenes tienen un nuevo centro, Cristo, que viene a ser la cabeza de ese pueblo que desde entonces es ahora su cuerpo, que se articula, que se mueve para darle vida, porque no puede ser una iglesia estática. Son imágenes tomadas de la vida de los pastores, del campo, de la agricultura, de la construcción, de la familia, del matrimonio. Todas nos son familiares, las conocemos todas. Y esto lo hizo el Señor, ¿para qué? Para que fueran más familiares hacia nosotros. La iglesia es redil, cuya única puerta y necesaria es Cristo. Es también ese rebaño cuyo único pastor o pastor supremo es Cristo. Es verdad que son pastores humanos los que gobiernan a las ovejas. Sin embargo, es Cristo que sin cesar guía y alimenta a esas ovejas, ese buen pastor que dio la vida por sus ovejas. La iglesia es labranza y campo de Dios. Si la semilla no muere, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, etc. Imágenes de campo. Ese campo donde crece el olivo, que su raíz fueron los patriarcas que reconciliaron judíos y gentiles. El labrador del cielo que plantó la viña, una viña selecta. Aquí tenemos lo más selecto, la crema innata de nuestra parroquia. Es esa vid de Cristo que da la vida y la fecundidad de esos sarmientos a nuestros hermanos. Que permanecemos en Él por medio de la Iglesia. No se entiende nuestra labor fuera de ella. No se entiende nuestro trabajo hacia los hermanos fuera de ella. No podemos entender a nuestra catequesis, una catequista, sin su iglesia, sin que viva los sacramentos dentro de su iglesia. Una encargada de Cáritas que no viva su fe dentro de la iglesia. Y así cada una de las áreas que van conformando todo aquello que es la pastoral. También se le llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó con la piedra que desecharon los arquitectos, pero se convirtió en la piedra angular. Y ahí es donde nosotros hacemos espacio en la construcción de nuestro templo interior, de nuestra casa interior, para dejar que Cristo desde su iglesia construya la casa, ese templo espiritual, donde habite el Espíritu Santo. Y ese Espíritu nos mueva a la misión. Los apóstoles construyen la iglesia sobre el fundamento
de aquellos anuncios que le hizo el Señor, desde aquello que le da solidez y cohesión. Esta construcción tiene muchos nombres: casa de Dios, en la que habita su familia; habitación de Dios, donde habita el Espíritu; tienda de Dios con los hombres; templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos nosotros, como piedras vivas, entramos en su construcción de manera activa y participativa. San Juan ve en el mundo ese renovado de bajar de Dios en esta ciudad santa, como la esposa que se embellece para su esposo. Y nosotros tenemos la fortuna de tener esta esposa que se ha engalanado para tener todos los domingos ese encuentro con aquellos que quieren formar la iglesia. Esta iglesia que también está llamada a ser la Jerusalén de arriba y Madre nuestra. Esa esposa inmaculada del Cordero, de un Cordero inmaculado. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Se unió en alianza, la alimenta y la cuida. Por lo tanto, desde todas estas ideas, vemos que no podemos separar nuestro ser cristiano si no estamos construyendo, participando, construyendo y siendo iglesia. Que ese vivir nuestra fe en este templo maravilloso de la Encarnación, que también nos lleve ahora ese tiempo de Adviento a reconocer en ese pequeño pesebre la llegada de Jesús. Espero que haya podido iluminar un poquito los diferentes conceptos de Jesús y la Iglesia que vamos a seguir desarrollando y que intentaremos que sea un poquito más entretenida poco a poco. Reconozco, yo no tengo la chispa que tiene don José, pero algo haremos. Gracias y que tenga buena noche. No los aburro.